Shalom, amados, que Yahweh les bendiga. El Roé Ariel Ben Israel les saluda desde la ciudad de Málaga, en España, lugar donde estamos ministrando, mi esposa y yo, conjuntamente con la Kehilá Oreb. Les damos gracias al Eterno por esta oportunidad de estar en contacto y de usar estos medios también para comentar en este día acerca de las Moadei. Justamente estamos ahora en el mes de Adar y estamos esperando a que llegue realmente Rosh Hashanah y a dar comienzo a las Moadei de Kayitz. Mis hermanos, ahora en un momento les comentaré más acerca de esto, porque ciertamente ahora hay, pues, digamos, una problemática en cuanto al conteo de los tiempos. Nuestro pueblo, nuestros padres, en algún momento pues han perdido sus raíces y hemos hecho caso, y digo hemos porque en algún momento todos hemos estado involucrados en lo que otras personas han impuesto al pueblo de Israel. Nos hemos gentilizado en ese sentido, aunque suene quizá un poco fuerte decirlo de esa manera, pero eso estaba escrito. Nosotros podemos leer en la Torá que Abba Yahweh ya habló con Moshe y le explicó todo le dio esa visión profética del final de los tiempos, de cómo Israel sería disperso entre las naciones, cómo le volverían la espalda a su Torá, a las Moadei, a los tiempos designados por nuestro Abba Kadosh, y sin embargo también los tiempos de la restauración, y como Mashiach quitaría la impiedad de Jacob. Es un tema apasionante, es un tema que hoy día se habla mucho y se manosea mucho la palabra profeta, profético. Todos son actos proféticos, realmente la profecía más cierta es la Torá, es la palabra que ha salido de la boca del Eterno. Y en base a eso tenemos que ceñirnos. En esta ocasión vamos a escudriñar las Moadei, principalmente, como les decía, las de Kayitz, las de primavera a verano, Pesach, Hamatzot y Habikurim. Veremos un panorama general y quiero hacer un énfasis, porque ustedes al final verán que nosotros como congregación, como Kehilá, manejamos unos tiempos un tanto cuanto distintos al calendario judío, al calendario hebreo, al calendario rabínico. Y si se da cuenta, hoy día hay infinidad de calendarios que han salido, calendarios que realmente lo único que hacen alusión es a la forma de contar el tiempo y al momento de empezar el mes de Aviv. Y ya de ahí pues se desglosan todas las Moadei en base a esas cuentas. Tenemos el calendario de la cebada, por ejemplo, porque realmente los primeros frutos no se pueden presentar hasta que la cebada esté madura. Ciertamente Pesach nunca puede ser en invierno, con lo cual también se ha hablado mucho de la luna nueva después del solsticio de primavera. Ciertamente, si manejamos esto, bueno, usted lo sabe, estamos siguiendo lo que aparentemente creemos que podía ser lo más fidedigno, el calendario judío. Veremos ahora a través de este pequeño estudio por qué nosotros no concordamos con ese calendario judío. En otra ocasión también le comentaré qué calendario realmente seguía Yeshua, el Mashiach. Si usted se pone a pensarlo, mi hermano, en los 4 evangelios dice que bajaron el cuerpo de Mashiach deprisa y corriendo porque se acercaba el Shabbat no de la semana, sino el Shabbat de Hamatzot, el primer día de los panes sin levadura, o sea, el día 15.
Y el último día, el séptimo día del pan sin levadura, son Shabbat. No se puede hacer ningún trabajo de siervos. Ese es el Shabbat que se acercaba. Y si es eso, entonces, ¿cómo puede ser que Mashiach muera el día 14 y él haya tomado la cena de Pesach? Porque además en los 4 evangelios lo recoge que él ordenó ir a preparar Pesach, la Pascua, para tomarla. Incluso los 4 evangelios también hacen alusión de que bajaron el cuerpo del madero porque se acercaba la Pascua de los judíos, no la de Mashiach, con sus talmidim. Con lo cual ahí vemos ciertas discordancias en cuanto al calendario, lo cual es lógico, mi hermano. Lo cual es lógico porque la forma de contar los tiempos está errada. Y eso había sido profetizado también por nuestro Padre Celestial. Así que le invito a que sigamos este estudio basado también en el libro de Jubileos, en el libro de Enoc, en la Torá, y en también datos históricos en cuanto a los desarrollos de los calendarios, tanto babilónicos, griegos, como el hebreo. Sigamos pues con atención, mi hermano. Basándonos en el libro de los Jubileos, en cuanto al Rosh Hodesh y a la revisión del año, el libro de Jubileos es un libro ciertamente apócrifo, que fue escrito, se cree que aproximadamente en el siglo V, IV antes de la era común, que hace referencia también a la forma de contar el tiempo que hace el libro de Enoc. Son libros, como les decía, son apócrifos. Pueden encontrar más información de esto en la Wikipedia y en otras páginas de internet. Esto es algo muy común. Pueden incluso descargar los libros y escudriñarlos. Son libros que, aunque son apócrifos, no son parte de la Biblia actualmente. Son también libros que los talmidim de Yeshua manejaron y que se hacen muchísimas alusiones tanto en la Torá como en el Brit Hadashah, también a los escritos de estos libros. Por citar el libro de Jubileos, en el capítulo 6, que es a partir del verso 23, es donde habla acerca del Rosh Hodesh y la división del año. Dice: el primero del primer mes, del cuarto, del séptimo y del décimo son días memorables, días de estación, de Moad, en las 4 partes del año, de Tekufot. Dice que antes del primer mes, antes del cuarto, antes del séptimo y antes del décimo, o sea, cada periodo de 3 meses, tenía que haber un día de estación de Moad de las 4 partes del año de Tekufot. Escritos y regulados están para testimonio eterno. Noé los adoptó como fiestas Moad para las generaciones futuras, pues ellos les sirvieron de memorial. El libro de Jubileos narra cómo se cuenta el tiempo principalmente y habla de días, como los conocemos, la tarde y la mañana, un día, periodos de 7 días, que son shabuas o semanas, periodos de 30 días son meses, el año lo componen 12 meses de 30 días, 364 días más 4 tekufot, lo que está hablando aquí, un día festivo antes del primer mes, antes del cuarto mes, antes del séptimo mes y antes del décimo mes. Lo cual nos da años de 364 días. Si un periodo de 7 años lo considera un septenario, y 7 periodos de 7 años más 1, que es el año del jubileo, serían los jubileos. Continúa diciendo en el verso 29, y las registran en las tablas celestiales cada 13 semanas. Si usted multiplica 13 por 7, son 91 días, una fiesta, una moad. O sea, son 3 meses de 30 días más la tekufá. Y su conmemoración pasa de unas semanas a otras, de las primeras a las segundas, de las segundas a las terceras y de las terceras a las cuartas. El total de los días de esta regla son 52 semanas, todas las cuales hacen un año completo. Así se inscribió y fijó en las tablas celestiales sin pasarse de un año a otro. Ordena tú a los hijos de Israel que guarden los años por este cómputo. 364 días el año completo, y que no alteren las fechas de sus días y sus festividades, pues todo les acontece según su testimonio. No pasen un día ni alteren festividad.
Verso 33. Si infringen esto y no la celebran según se les ordenó, alterarán todas las fechas y los años quedarán también desajustados, tanto estaciones, modei como años se alterarán y transgredirán su norma. Entonces todos los hijos de Israel errarán y no hallarán el curso de los años, descuidarán el Rosh Hodesh, la Moab y el Shabbat, y equivocarán la norma de los años. Abba Yahweh ya estaba también previendo y avisando al pueblo de Israel que teníamos que contar los tiempos como los ordenó él, porque correríamos el riesgo, si transgredimos su norma, de hacer días Kadosh como considerarlos comunes y considerar días comunes como Kadosh. Y recordemos que la función principal de un Cohen, de un sacerdote, de un levita, es enseñar al pueblo a discernir entre lo Kadosh y lo común. Continúa diciendo el verso 35, pues yo sé, y desde ahora te lo hago saber, y no por cuenta propia, pues ante mí está el libro escrito y establecida está en las tablas celestiales la distribución de los días, que olvidarán las festividades de la alianza y seguirán con las fiestas de los gentiles. Ahora en un momento les voy a explicar acerca de qué fiestas de los gentiles está hablando este libro, antes de que sucediera. Son palabras proféticas dictadas por nuestro Padre Celestial. Dice, la fiesta de los gentiles, sus errores y su incipiencia. Habrá quienes observen el aspecto de la luna, pero esta varía las estaciones, Moadei, y se adelanta a los años, en cada uno 10 días. El año bíblico, como nuestro Padre Celestial lo ordenó, de 364 días. Se está profetizando aquí que habría quienes observarían el aspecto de la luna, a ver cuándo es el novilunio, a ver cuándo se ve el primer resquicio de luna nueva. Pero claro, si alternamos como hace el calendario judío actual, meses de 29 días con meses de 30 días, pues obtendremos años de 354 días, como estaba escrito, se adelantarían en los años, en cada uno 10 días, de 364 días a 354 días. Por eso tendrán años que estarán alterados y harán infausto el día de revelación e inmundo el de festividad. Y los confundirán todos, los días santos como impuros y los impuros como santos, pues se equivocarán los meses, la semana, las festividades y los jubileos. Por eso yo te ordeno y te conjuro que los exhortes, pues tras tu muerte tus hijos se corromperán, no computando años de solo 364 días, con lo que equivocarán el Rosh Hodesh, la estación, las semanas y las festividades, y comerán la sangre de toda carne. Esto del calendario judeo rabínico, el calendario de Hillel II, no sé si usted ha observado, pero últimamente están saliendo calendarios por debajo de las piedras, el calendario de la cebada y el calendario de la luna, y que si es cuando no hay luna, que si es cuando se ve el primer resquicio de luna nueva. Hay una infinidad de calendarios, porque los tiempos más o menos, y digo más o menos, están claros. El calendario hebreo no es propiamente dicho un calendario hebreo, es el calendario ático. Estas cosas también usted las puede comprobar, ahí tiene la dirección en Wikipedia y en otras páginas web que no tienen ningún problema, que tratan acerca de otros tipos de calendarios que hay en el mundo. El calendario ático o ateniense tuvo su forma definitiva en el 430 antes del Mashiach, antes de la era común, en el siglo V antes de la era común, por la acción de los inspectores, arquitectos y astrónomos que designaron los días a añadir o a quitar en el mes llamado Poseidón. Más tarde el calendario y sus actividades correspondientes fue rectificado por Calipo y Hiparco. El calendario griego del tipo lunisolar copiado de los babilonios constaba de 12 meses de 29 y 30 días alternativamente, exactamente igual que el judío actual. A este año de 354 días se le añadía un nuevo mes cada tercero, sexto y octavo año, tal como hace el calendario judío actual. ¿Por qué? Porque el calendario de luna nueva fue el calendario oficial de los griegos, que habían copiado de la gran ramera de Babilonia. Y cuando Alejandro el Grande conquistó en el Medio Oriente en el siglo IV, antes de la era común, se introdujo el calendario lunar y fue aceptado gradualmente por la mayoría de la gente, excepto obviamente por el pueblo hebreo.
Recordemos que Antíoco Epífanes trató de imponer las costumbres helenas, incluso haciendo masacres, verdaderas masacres con nuestro pueblo, con nuestros padres, hasta que al final, en el año 172, el rey Antíoco designó a Menelao como sumo sacerdote de Jerusalén, que eso sí hemos leído y escudriñado un poco la historia de los macabeos, sabemos que esto es así, para introducir la forma griega de la educación a los jóvenes y para por completo helenizar al pueblo hebreo. También envió un senador de Atenas para dar al pueblo hebreo un ultimátum para que abandonaran la Torá, la ley de su Elohim, y que siguieran las órdenes del rey o serían llevados a la muerte. Así que la mayoría del pueblo hebreo siguió las órdenes del rey para salvar a sus familias, pero muchos otros fueron muertos. Si usted quiere saber un poquito más de esto, le digo, lea los libros de los macabeos. Ahí narra la resistencia de nuestro pueblo contra el invasor heleno que trató de cambiar las costumbres y los tiempos, estableciendo, como les decía, calendarios babilónicos. El calendario ático. El rey Antíoco obligó a los hebreos a celebrar el cumpleaños del nacimiento del rey cada mes, en el momento de la primera visibilidad de la luna, el primer resquicio de luna nueva. Epaistio de Tebas era un astrólogo y en el siglo V antes de Mashiach, antes de la era común, quien compiló los históricos registros. El rey Antíoco obligó a los hebreos a celebrar el cumpleaños del nacimiento del rey cada mes, en el momento de la primera visibilidad de la luna. Epaistio de Tebas era un astrólogo en el siglo V antes de la era común, quien compiló los históricos registros helenísticos de astrología en su trabajo de investigación llamado Apotelesmatics. Realmente vemos que Antíoco Epífanes obligó a nuestros padres, obligó a nuestro pueblo a celebrar el cumpleaños del rey cada mes. Cada vez que veían, a observar, y les obligó también a observar la luna, para que cada vez que vieran el primer resquicio de luna nueva, lo que después llamaron los Jodesh, celebraran el cumpleaños del rey griego. Ahora, en Shemot 12, ¿por qué Yahweh dice por qué dice Shemot 12 que Yahweh habló con Moshe y con Aarón en la tierra de Mizraim? Y él dijo, ustedes empezarán su calendario este mes. Será el primer mes del año para ustedes. Y recalco, para ustedes. Como hemos visto, el calendario babilónico tenía ya meses lunisolares, comenzaba en lo que para nosotros es el séptimo mes, en Tisri o Etanim. Sin embargo, los egipcios igualmente, por eso Yahweh tiene que hablar como si decirle, para ustedes este es el primer mes, Aviv es el primer mes. Así es que no hay Rosh Hashanah en el séptimo mes. El primer mes es el primer mes y por tanto es cabeza de año. Rosh Hashanah es Rosh Hodesh y Rosh Hashanah. Ahora, estamos a punto de entrar en Rosh Hashanah. Esto dará paso a las Moadei y el plan profético, nuestro Padre Celestial, pasa por las Moadei. Las Moadei se dividen entre las de Kayitz, o sea primavera, verano, como son Pesach, Matzot, o sea panes en levadura, y Bikurim, y las de Joref, que son las de otoño, invierno. Las de Joref comienzan con Yom Teruah, que no es Rosh Hodesh, sino día de aclamación, Yom Kippur y Sukkot. Y hay una Moab, que es la que hace de vínculo entre las de Kayitz y las de Joref, que es Shavuot. ¿Por qué? Porque las de Kayitz nos hablan de la primera venida del Mashiach y de su obra redentora, como cordero inmolado, como cordero de Pesaj, un cuerpo partido por nosotros, un cuerpo sin levadura, sin maldad, sin malicia, sin pecado, y Habikurim, el cuerpo de Mashiach presentado como las primicias de los que viven. Como Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Después, en Joref, vienen las de Yom Teruah, el sonido de la trompeta. En Yom Kippur, mirarán al que traspasaron y harán lamentación por él, y llorarán y se lamentarán como se puede lamentar solamente por el hijo unigénito muerto. Y Sukkot, realmente Él pondrá su sukkah, su cabaña, su habitación en medio de su pueblo.
y consumarán las bodas del Cordero. Pero hay una Moad, que es el vínculo, Shavuot, es el vínculo entre ambas, en la primera venida y la segunda venida de Mashiach. En Shavuot, que viene de Shavua, semana, Shavuot es semanas, porque es la Moad de la semana, es conocida como la Moad o la fiesta de las semanas. Son, al igual que jubileos, 7 periodos de 7 años, y en este caso son 7 periodos de 7 días, o sea, 7 semanas, de ahí el nombre de Shavuot. Y al siguiente, que es el 7 por 7 son 49, al siguiente, el año 50, o el día 50, perdón, es Shavuot o Pentecostés. Recordemos que una vez que Mashiach resucitó, anduvo, después de haber sido resucitado, anduvo 40 días más dando pruebas indubitables de su resurrección con sus talmidim. Y cuando él ascendió a los cielos, al poco tiempo, dice, cuando se cumplió el día de Pentecostés, o sea, los 50 días, desde la cuenta del Omer, desde la presentación de la primicia, en Shavuot se derramó el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, sobre toda la congregación, sobre toda la Kehilá mesiánica, los talmidim, los seguidores de Mashiach. En Shavuot también, en el monte Sinaí, en el monte Horeb, nos fue dada la Torah Emet. Y digo nos fue dada porque fue dada por medio de Moshe al pueblo de Israel en tierra pública, en Bemidbar, que habla de, se traduce como desierto, pero realmente serían tierras públicas, tierras de nadie. La Torah Emet fue dada en tierra de nadie para que no siendo de nadie sea de todos, para toda la humanidad. Como está escrito, una misma Torah es para el extranjero como para el natural de la tierra de Israel. En Shavuot, como les decía, es el día que se dio la Torah y el día que se derramó el Ruach HaKodesh. ¿Por qué? Porque realmente, porque hemos sido redimidos, eso nos habla de las Moad de Kayitz, Pesach, Matzot y Bikurim, porque hemos sido redimidos y limpiados y nuestra deuda ha sido saldada, es que ahora podemos vivir en santidad, ahora podemos vivir en Kedushá. Para ello, ¿qué necesitamos? La Torah Emet y el Ruach HaKodesh, que nos guía a toda verdad, que nos guía a la Torah, que nos revela lo que Yeshua es. Él es la Torah. Aceptar a Cristo, como muchas veces se dice, no es ni más ni menos que aceptar la Torah y aprender a aplicarla conforme al testimonio de Mashiach y conforme a la obra del Ruach HaKodesh en cada creyente. ¿Todo esto para qué? Para llevar a la verdadera Teshuvah en Yom Kippur, para llevar a la comunión íntima de la Kehilá mesiánica de Mashiach con su novio, con su esposo, en las bodas del Cordero. En esta ocasión hablaremos de las Moad de Kayitz, que son Pesach, Matzot, Habikurim, Pascua, panes sin levadura y los primeros frutos. En Shemot o Éxodo 12 dice la escritura, habla a la asamblea de los hijos de Israel y di, en el 10º día de este mes, cada hombre cogerá un cordero para su familia, uno por familia, lo apartarán hasta el día 14 de este mes, y entonces toda la multitud de la asamblea de los hijos de Israel lo matará, lo inmolará entre anocheceres. Esto nos está hablando de Yeshua como cordero de Pesach, cordero inmolado. Hamatzot, por 7 días comerán matzá, pan sin levadura. En el primer día removerán la levadura de sus casas, porque el que coma hametz, pan leudado, desde el primer día hasta el 7º día será cortado de Israel. Ciertamente Yeshua es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Esto es figura también de la Kehilá de Yeshua, de los creyentes en Mashiach, viviendo esos 6.000 años, 6 días de historia humana en la tierra, antes de la venida de Mashiach, sin levadura de maldad. Nos está hablando del cuerpo de Mashiach, pero también nos está hablando de la condición de la novia, de la Cajal, la Kehilá de Mashiach. Y de ahí saltamos hasta Vayikra, Levítico 23. En Shemot no hay instrucción para Habikurim, para los primeros frutos, por una razón muy sencilla,
Porque en Vayikra Yahweh dijo a Moshe: dile a los hijos de Israel, después de que entren en la tierra que yo les estoy dando y recojan sus cosechas maduras, traerán un manojo de los primeros frutos de su cosecha al Cohen. Y subrayo, después que entren en la tierra. ¿Por qué? Porque en el desierto no iban a recoger primeros frutos. No hay cosechas, ni maduras ni inmaduras. Es un desierto, es un yermo. Esta instrucción fue dada a Moshe. Pero Moshe, como usted y yo sabemos, no entró en la tierra prometida. Él jamás llevó a cabo esta Moab. Él encargó a Yahushua. Y dice la escritura que el día que el pueblo de Israel cruzó el Jordán, después celebraron Pesaj. Habían sido circuncidados porque ninguno de ellos fue circuncidado por Moshe en el desierto. Fueron circuncidados y después entraron en la tierra prometida y celebraron Pesaj. A Pesaj, aunque el cordero se aparta el día 10, se mata el 14 entre anocheceres, pero se come esa noche. Y una vez que el día 14 termina, se mata el cordero, como todos sabemos, sobre las 3 de la tarde, igual que Mashiach murió a la hora del corbán, del sacrificio de la tarde. Pero una vez que cae la noche y se come el cordero, ese cordero ya lo han comido el día 15, como nuestros padres que salieron de Egipto, de Misraim, el día 15. Y dice que el día siguiente, al día 15, o sea el día 16, presentaron las primicias, presentaron y comieron grano y espigas tostadas. Pues ahí hay una cierta discusión también, si es que siempre Habikurim tiene que, o el conteo del Omer tiene que empezar el día 16, o es que ese año Pesaj cayó en Shabbat, y es por lo que al día siguiente, o el día 15 cayó en Shabbat, y al día siguiente ya pudieron inmediatamente, el primer día de la semana, pudieron presentar el Habikurim, los primeros frutos. Realmente, los creyentes en Mashiach, yo creo que para nosotros tendría que ser muy significativo, y para mí es suficiente, que Mashiach se haya presentado a sí mismo como primicia de los que viven el primer día de la semana después de Pesaj, no el día 16, sino el primer día de la semana después de Pesaj. Realmente, si hacemos las cuentas, si él fue muerto antes del día 15, o sea el día 14, y después atravesó el Shabbat del día 15, que por eso tuvieron que enterrarlo deprisa y corriendo. Si asumimos que al otro día pudieron las mujeres comprar las especias aromáticas y hacer los ungüentos, pero no les dio tiempo de ir a ungir el cuerpo porque empezó el Shabbat de la semana. Entonces, si nos atenemos a esas cuentas y entendemos que Mashiach mismo dio esa señal, como la señal del profeta Jonás, de que el Hijo del Hombre estaría en el sepulcro 3 días y 3 noches, como Jonah estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Entonces entendemos que Mashiach resucitó en Shabbat, y que el domingo por la mañana impidió que María Magdalena le tocara porque aún no había ascendido a los cielos. La Reina Valera en la traducción dice que aún no había ascendido a los cielos, y no se refería a haber ascendido a los cielos, porque si vemos realmente la historia bíblica, él todavía caminó 40 días más en la tierra y todos lo tocaron, empezando por Tomás, que si no tocaba las heridas, si tocaba el costado, no creería. Pero ¿por qué le dice esto? Porque realmente la conclusión debería ser que aún no había sido levantado, porque las primicias tienen que ser levantadas para ser mecidas, para ser ofrecidas a Yahweh. Y eso no podía ser más que hasta el primer día de la semana, lo que nosotros conocemos hoy día. Muy bien, como hemos visto, es importante conocer los tiempos. Es importante, porque el mandamiento no solamente es celebrar las Moadei, como Mikra Kodesh, como santas convocaciones. El mandamiento es hacerlo en sus tiempos designados. El mandamiento es cuidar los tiempos. Mi hermano, no vale, es que yo seguía al rabino de tal o de cual, o es que mi pastor, o es que yo creí, o es que yo pensé. La palabra es clara, y el testimonio de Mashiach también lo es.
creo que es algo es digno de la más grande importancia, es celebrar las fechas señaladas, las Mikra Kodesh de Abba Yahweh, porque además son un referente, son señales en el mapa del peregrino, del caminante. Son esas señales que nos dicen, son como los faros en las cartas de navegación, nos dicen dónde estamos y hacia dónde vamos. Decía Shaul, nadie os juzgue en comida y bebida, ni en Moadei, porque estas son sombras de lo que ha de venir. Hermano, cuando decía esto, no se refería a que con la venida de Mashiach quedaban invalidadas, porque cuando Shaul dijo esto, Mashiach había muerto y resucitado ya. Ciertamente, las Moadei de Kallitz nos habían apuntado hacia esa primera venida, hacia esa muerte, sacrificio y resurrección para redención de pecado. Ahora tenemos que entender, ser sabios, entendidos en los tiempos acerca de la segunda venida, y la única manera es entender las señales de las cuales Mashiach también habló, y los profetas, la Torah, el Tanaj entero nos habla, y Shaul nos lo recalca. Pero si manejamos tiempos equivocados, mi hermano, va a ser muy difícil cuadrar esas señales. Y Yahweh les bendiga, que les dé sabiduría y entendimiento, una mente clara, un corazón dispuesto. Y mi hermano, que el Ruach HaKodesh, que su trabajo, su labor es guiarnos a toda verdad, le guíe y no permita que usted sea engañado, porque sabemos que el enemigo está tratando de devorar como león rugiente, está alrededor nuestro, y engañará, si es posible, aún a los elegidos. Y Yahweh les bendiga y hasta la próxima.